Muy buenas tardes amigos de Investigando la Historia. Como desde hace mucho tiempo no nos reuníamos junto al licenciado Carlos Aramayo, hoy llegó el día de reencontrarnos para un nuevo tema, para continuar estas charlas sobre la India, los indoarios. Tenemos un público que ya sigue al profesor, al licenciado, así que nos encontramos nuevamente para ustedes, por ustedes y también para vernos entre él y yo. ¿Cómo está, profesor? Saludos, Carla, muy bien, así dispuesto después de algún tiempo de receso, digamos, volver a estas presentaciones, ¿no? Es con mucho gusto que lo hago. Sí, Sí. en tu compañía tan agradable también. Profesor, indoarios en India, ¿cuándo llegaron? ¿Va a abordar el tema de cuándo es posiblemente la llegada a la India de estos indoarios? Claro, ese tema es el que voy a abordar, porque siempre hay la polémica, ¿no? Entre los hindúes, digamos, de que ellos consideran que existía una invasión, o sea, que no ha existido la invasión aria a la India, pero es un término antiguo, hoy en día le llaman migración, ¿no? Pero ni siquiera aceptarían la migración. Pero al parecer los resultados, digamos, de la genética indican nomás que han llegado a la India en determinado momento y claro, voy a dar la conclusión al final de esta presentación de cuál sería ese momento, ¿no? Ajá. Me gusta Sí. esto de que en torno a un mismo tema se puedan llevar a cabo distintas líneas de estudio, pero poder apoyarse, reforzar una de esas líneas, que en este caso, ¿cuánto tiempo nos escuchó de la invasión? O sea, mucho tiempo atrás siempre se hablaba de esta invasión. Y luego un estudio más profundo poder aclarar que no fue invasión, sino más bien migración. Claro, esa perspectiva es sobre todo de comienzos, digamos, del siglo XXI, ¿no? En el siglo XX prácticamente todo el tiempo se hablaba de invasión, pero digamos la academia ha tratado de hallar un término más preciso, ¿no? No tan extremo, ¿no? Sí, Sí, bien extremo, sí. sí, Eh, sí. comparto la diapo. Claro, empezamos con la presentación. Como en varias entregas anteriores mencioné, inclusive en la primera, la cultura de Yamnaya existió más o menos entre el 3300 antes de la era común y el año 3000. Ahí está en la parte inferior de un color amarillo. De ahí hubo una migración hacia el norte, donde formaron principalmente las poblaciones masculinas que migraron, formaron las culturas de la cerámica cordada en Europa Central. O sea, Yamanaya sería la cultura que hablaba indoeuropeo. Al pasar luego desde la parte oriental de Ucrania hacia el sur de Rusia, muy próximos a Moscú, dieron origen a la cultura de Fatianovo-Balanovo, que ahí está en un color más o menos marrón, arriba, a la derecha. Todo este trayecto dio origen al final, digamos, en la parte más al norte, al idioma indoeslavo. O sea, Fatianovo-Balanovo sería el origen de los idiomas indoeslavos. Pero ahí no terminan las migraciones, ¿no? Algunos habitantes masculinos de Fatianovo-Balanovo se dirigieron luego hacia el sur, ¿no? Hacia el sudeste más o menos, ¿no? Dando origen a la cultura de Abashevo y posteriormente la de Asintashta, que es la que está más a la derecha en el mapa. Hasta ahora se había considerado que Sintashta era el origen de los indoiranios. O sea, básicamente, desde Fatianovo, pasando por Balanovo y Abashevo, existía el idioma indoeslavo. Y del indoeslavo se derivó en el indo-iranio. En la siguiente imagen vamos a ver con más precisión dónde
pudo originarse el indoeslavo, ¿no? Ahí se ve en verde la zona de Moscú, o sea, de la actual Rusia, ¿no? Y toda digamos, el sombreado en gris es esta gran cultura que dio origen a los indoeslavos, ¿no? Más o menos los indoeslavos se desarrollaron, o el proto-indoeslavo se desarrolló en esa zona entre el 3000 y el 2200 antes de la era común. Me estoy basando principalmente en un libro y en un capítulo de un libro de un recientemente graduado doctor en una universidad de Holanda. Él es sueco, que hizo digamos, su pregrado en su país, en Suecia, pero se doctoró en Holanda. Bueno, pasaríamos a la siguiente imagen. El doctor se llama Axel Palmer. Pasaríamos a la siguiente imagen. Ahí está en más detalle el paso de la cultura Balanovo, o sea, la última fase del complejo Fatianovo-Balanovo, que pasa a Abashevo y luego a Sintashta. Para determinar que estas culturas dieron origen a los indo-iranios, digamos, los lingüistas o los filólogos se basan en las palabras, ¿no?, que permanecen en el vocablo de esa zona y de las zonas a las que llegaron posteriormente, ¿no? Pasaríamos a ver la siguiente imagen, que es fundamental. Se trata de un término pecuario, digamos, y doméstico. Los pueblos proto-indo-iraníes, o sea, cuando llegaron a Bashevo y ya a la zona de Sintashta, tenían un vocablo para la palabra cerdo, que era suj. Claro, es una reconstrucción lingüística. Suj, que quería decir cerdo, y la otra también tenían para el cerdo pequeño o recién nacido, que conocemos en nuestra cultura como lechón. Al lechón le llamaban porco. Esto se considera que es una herencia desde el proto-indoeuropeo, o sea, desde Sinta, todo ese movimiento que hicieron desde Ucrania hasta Rusia y luego hasta el noroeste de Kazajstán, conservaron este término proto-indoeuropeo. Pasaríamos a la siguiente imagen. Claro, hasta aquí hemos visto, claro, un término que es considerado una persistencia, un término persistente en el lenguaje, pero que era de su propia cultura. En este momento vamos a analizar por lo menos dos palabras que adoptaron estas culturas al pasar por Asia Central. Inclusive en la propia Europa Central ya habrían adoptado el sustrato, o sea, palabras de poblaciones de cazadores recolectores que existían en esa zona, las cuales adoptaron en su cultura. Entre estas está la palabra para... Inicialmente hay una palabra anterior a esta, una palabra para cabra, por ejemplo. La palabra para cabra en idioma indoeslavo es heg. Y en griego, albanés y armenio es heig. O sea, ese sería un préstamo que lo tomaron tanto las poblaciones indoeuropeas que se fueron a Europa como las que fueron hacia Oriente. Y esta figura muestra una palabra bastante importante en el sánscrito actual, ¿no?, en la India, que es kapala. Kapala quiere decir cráneo y también cuenco. Esta palabra existió en el latín con el nombre de caput, con el apelativo de caput, que quiere decir cabeza. Entonces los investigadores a la vez están divididos. Unos dicen que esta palabra es proto-indoeuropea. Otros, como el doctor Alexander Lubovsky, dice que adoptaron este término al pasar precisamente por el sector que hablábamos al principio de Europa Central.
pero lo conservaron a través del tiempo, inclusive hasta su llegada a India, ¿no? Pasaríamos a la imagen de cuando se inventaron los carros de combate. La invención de los carros de combate se considera que se hizo en la cultura de Sintashta, como habíamos hablado en una entrega anterior. La fecha aproximada de su invención, en base a descubrimientos arqueológicos y datación por carbono 14, es de aproximadamente el 2050 antes de nuestra era. Sin embargo, es posible que en la cultura ligeramente anterior de Abashevo, que mostramos en el mapa, ya existiera la cultura indoaria, la cual posteriormente adoptó el carro de combate, ¿no? Entre los pueblos indo-iranios existen tres términos que comparten, o sea, en el actual Irán y en la India comparten tres términos relacionados al combate con carros, que son Hrata, que es el carro, Hratig, que es el conductor de carro, y Hratai Shta, que es el guerrero en el carro. O sea, y es posible que estas palabras se hayan originado en Abashevo, en la cultura de Abashevo, no en Sintashta. Esto es algo interesante. O sea, se puede debatir en qué momento, si en el 2050 más o menos, o en el 2100, o quizá en el 2200 antes de la era común, ya se habría formado el vocabulario indo-iranio, ¿no? Luego, en el siguiente mapa mostramos cómo se dividió esta cultura en dos partes, ¿no? Desde la zona noroccidental de Kazajstán, bajaron los indo-iranios y se dividieron en dos partes. Cuando llegaron al sur de Asia Central, formaron, digamos, el idioma iranio, y a su vez se dirigieron hacia Pakistán y la India formando el indo-iranio, mejor dicho, el indo-ario. O sea, las dos divisiones son iranio e indo-ario. Ahora, la distancia es bastante grande, es casi 2.500 kilómetros, o sea, eran pueblos bastante hábiles en desplazarse, ¿no? Sobre todo la población masculina, claro, la genética demostraría que la población masculina es la que se desplazó y produjo nuevas culturas a su paso, ¿no? Particularmente, antes de hablar del último momento y el objetivo de esta charla, voy a comentar quiénes eran los iranios. Los iranios llegaron a la zona de Marjana, que está ahí más arriba en anaranjado, al final del periodo Namazga V, entre el 2000 y el 950 antes de nuestra era. Y luego se asentaron en el siguiente periodo, en el Namazga VI, entre el 1950 y el 1500 antes de la era común. Y continuaron esta cultura irania en la fase de Yaz, que es una cultura en sí misma, la cultura de Yaz entre 1500 y 3300 antes de la era común. Esa región se llama Marjana. Ahora, casi al final vamos a hablar de la llegada de los indoarios a la India, en base a la genética, a los haplogrupos, que son una reconstrucción en base a muestras que se toman de gente en la actualidad, pero algunas muestras también se toman de esqueletos en excavaciones arqueológicas y se hace una, digamos, una estimación de la época en la que hayan vivido estas personas, ¿no? Pasaríamos a la primera imagen de genética específicamente. El indicador genético de los pueblos indo-iranios es el R1A-L657, una población masculina que
tal como se ve en la imagen, es heredera de un haplogrupo anterior, del R1A-Y27. Este R1A-Y27 se habría originado o formado en el 2200 antes de la era común, quizá en la zona de Fatianov o por ahí, por esa zona arriba, ¿no? En particular, el RL657, en base a estimaciones, se formó en el 2100 antes de la era común, como es una estimación promedio, o como también se dice, es la media en el análisis bayesiano. Pero hay un 68% de probabilidad de que el L657 se formó en cualquier momento entre el 2300 y el 1700 antes de la era común. O sea, existe una posibilidad de que inclusive antes del 2100 ya se habría formado el L657, por lo menos es una posibilidad estadística, ¿no? Ahora pasaríamos al siguiente haplogrupo que dio origen el L657. El L657 dio origen al R1A-M605, que se formó como promedio en el 2000 antes de la era común. Ahora pasaríamos al siguiente, a la última imagen, digamos, que es ya la definitiva, digamos, ¿no? Al formarse el R1AM605 en el 2000 antes de la era común, dio origen como media, digamos, como media estadística en el 1900 antes de nuestra era al R1AY9. Y el R1AY9 es característico de poblaciones actuales de la India. O sea, por lo menos como límite inferior de la llegada de los indoarios a la India sería esta fecha, ¿no? Pero inclusive podría remontarse hasta el 2200 y quizá un poco más atrás, ¿no? Pero para no hilar demasiado fino, digamos, por lo menos en el 2100, entre el 2100 y el 1900, antes de nuestra era, ya podría considerarse un arribo de las poblaciones indoarias a la zona de Asia del Sur. O sea, Asia del Sur comprenden los países actuales de Pakistán, la India, Nepal y Bangladesh, digamos, ¿no? Toda esa zona es Asia del Sur. Entonces, ¿qué cultura estaba en la India y en Pakistán en ese momento? O sea, cuando los indoarios habrían llegado, estaba ahí la civilización del Valle del Indo o la arapense, que los investigadores tienden a creer que no era indoaria, más bien los indoarios tienen una llegada posterior. Hasta ahora, hasta hace poco, hasta quizá el 2018, se consideraba que la llegada de los indoarios fue a partir del 1500 antes de nuestra era. Pero la genética ha ido retrocediendo poco a poco. Hasta hace algún tiempo se decía que entre el 2000 y el 1500 habrían arribado. Pero ahora, como vemos, las últimas estadísticas y estimaciones podrían retroceder un poquito más, ¿no? Y como esta es la última fase del arapense, o sea, de la cultura del Valle del Indo, de la civilización del Indo, que se llama Arapense 3C. El Arapense 3C está entre los años 2200 y 1900, antes de nuestra era. O sea, según este análisis, habrían llegado en ese momento, por lo menos a la mitad de ese periodo, y ya sea como parte que se incorporó a esta última fase de la civilización del Indo, o por lo menos en los alrededores, tal vez como una población, digamos, rural o algo así, ¿no? Hasta ahí podríamos concluir la exposición y con la bibliografía del final, ¿no? Como dije, me baso en un capítulo del libro de Axel y Palmer, que lo publicó el 19 de mayo del 2025. Ese capítulo está dedicado a la genética y a la arqueología de los indoiranios en la prehistoria. Pero el libro completo, digamos, es un estudio de los lexicográfico, digamos, de los indoeslavos.
y de la dispersión de los indoiranios. Está publicado en Leiden. Leiden es una ciudad de Holanda, o sea, de los Países Bajos. La última parte de mi exposición se ha basado en un sitio web que se llama Family Tree DNA, o sea, ADN, o sea, árbol familiar de ADN, en particular la historia o la secuencia de los haplogrupos en relación al R1A L657. Bueno, hasta ahí sería la... ¿Ese artículo es de este mes? Sí, bueno, es una página web que se actualiza constantemente, cada mes se actualiza. Es de este mes. Inclusive quizás de hace 2 semanas, más o menos, 1 o 2 semanas atrás saqué los datos. Ay, es como que sale el pancito del horno y el licenciado Aramayo ya lo sube. Claro, claro, eso es lo que hago. Constantemente voy revisando qué ha cambiado, ¿no? Porque es como una máquina, digamos, inclusive como la inteligencia artificial que analiza constantemente en base a las nuevas muestras que le van llegando al lugar. Inclusive hay una variación de 1, 2, 3 años en sus muestras, digamos, ¿no? En sus estimaciones. Constantemente van renovando, ¿sí? Ajá. Esa es la Bueno, situación en la red, sí. dos cosas. La primera, en las primeras diapositivas, usted mencionaba las culturas de la cerámica cordada, Sí, sí. Yamnaya, Sintashta. Avisarle a los amigos que esos videos están acá. Voy a dejar el enlace en la cajita de descripción si es que primera vez que visitan el canal, primera vez que están viendo un video del licenciado Aramayo, para que puedan redireccionarse a esos videos. Y segundo, veía ese mapa donde aparece Siria, Irak, Irán. Mucha gente hoy en día cree que porque Irán está al lado de Irak, es un país árabe, hablan árabe. Esa confusión es muy recurrente. Claro, es así. Precisamente de esa cultura que hablé de jazz, de mitad del segundo milenio antes de nuestra era, pasando a la época a la era del hierro en esa zona, dio origen a los iranios, ¿no? O sea, actualmente, y fue una migración esta vez de Oriente hacia una parte más occidental, hacia la región de Asia Occidental precisamente, ¿no? Y los iranios hablan iraní, ¿no? Y es un idioma indoeuropeo emparentado con idiomas de la India, ¿no? El idioma indoeuropeo más próximo al iraní es digamos, serían o más que el idioma, los idiomas que hablan en la India, como el hindi, el bengalí, el punjabí, todos esos idiomas. Su conexión es más cercana idiomáticamente con la India que con los árabes, ¿no? O con pueblos musulmanes de Asia Occidental o de donde quiera que hayan llegado, digamos, ¿no? Entonces, este Sí, video también es esclarecedor en esa área, en ese punto, para quienes piensen o se imaginen que Irán, al sonar similar a Irak, estar al lado de Irak, de Siria, serán árabes, hablarán árabe, no, en lo absoluto. Y le agradezco, de verdad que lo extrañaba muchísimo acá en el canal. muchas gracias, Carla. Sí, ha sido un gusto estar de nuevo con el programa, con la presentación y con tu amabilidad de siempre. Gracias. Y a los Gracias. amigos, igual hasta pronto a los amigos. Y que disfruten los que van a ver este video magnífico y que también disfruten si es que quieren redireccionarse a los videos anteriores del licenciado. Que estén muy bien.